cambio del orden del día solicitado por el asambleísta Lucio Gutiérrez, por favor. Con su autorización, señor presidente. Quito, Distrito Metropolitano, 20 de marzo del 2024. Oficio número AN-GBLE-0056-2024. Señor ingeniero Henry Cronfle Consaya, presidente de la Asamblea Nacional, en su despacho. De mis consideraciones, reciba el cordial saludo del ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa, asambleísta nacional. Me dirijo a usted para solicitar lo siguiente. Respecto a la convocatoria realizada por usted para la sesión ordinaria número 906 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día 21 de marzo del 2024 a las 17:45, por medio del presente y en virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicita usted, señor presidente de la Asamblea, someter a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del orden del día para incluir como segundo punto del orden del día, después del himno nacional, lo siguiente. El 12 de abril del 2000, señor presidente constitucional de la República, doctor Gustavo Noboa Bejarano, mediante oficio de PR 2000-019, solicito al Honorable Congreso Nacional de Ecuador que se otorgue una amnistía a todos los elementos civiles y militares responsables de los delitos políticos cometidos en el levantamiento popular cívico-militar del 21 de enero de 2000, que determinó la salida del poder del presidente Yamil Maguad. Del 31 de mayo de 2000, el Honorable Consejo Nacional del Ecuador, de ese entonces, de sus legítimas facultades legisladas, otorgó la amnistía general a todos los elementos civiles y militares involucrados en el levantamiento popular cívico-militar del 21 de enero de 2000, que determinó la salida del poder del presidente Yamil Maguad, considerando que fueron delitos políticos los que se cometieron en dicho levantamiento. El Honorable Congreso Nacional de Ecuador de ese entonces consideró que también los altos intereses del país y la superación de los problemas requerían un ambiente de paz social y reconciliación de los ecuatorianos. La amnistía general concedida e inscrita en el registro oficial número 091 al 5 de junio del 2000 con resolución número R-21-044, señalada como beneficiarios a la ciudad civiles y a los miembros de la función pública, autores y partícipes de los hechos ocurridos el 21 y 22 de enero del año 2000, que guardan relación antecedente, cominante y consecuente con los acontecimientos de conmoción política o social que causaron el cambio de gobierno constitucional. En estas circunstancias, el levantamiento popular cívico-militar del 21 de enero del 2000 se inscribe en la historia política de la nación como un recurso de defensa a la dignidad del pueblo ecuatoriano dentro de un marco de régimen democrático. Actualmente, los oficiales y personal de TOPRA que participaron en estos acontecimientos y que son beneficiarios de esta amnistía han sido víctimas de conculación de sus derechos al ser injustamente sancionados con procesos administrativos disciplinarios seguidos en su contra dentro de la rama terrestre, contraviniendo completamente la imperativa disposición que emana automáticamente de la amnistía general otorgada de perdonar y olvidar, extinguir todo el delito cometido. Por lo tanto, no habría razón alguna para sancionar ni penal ni administrativamente a los protagonistas de estos hechos. La Ley Orgánica de la Función Legislativa de ese entonces y la Ley Orgánica de la Función Legislativa actual, en su artículo 101, señala que el efecto de la amnistía extingue el ejercicio de la acción penal, la pena y sus efectos jurídicos respecto a la presunción o el conocimiento de los delitos políticos conexos con lo político. Resuelta la amnistía, no podrán ejercerse acciones penales ni iniciarse proceso penal alguno por dichos delitos. Si con anterioridad se inició el proceso penal, la pretensión punitiva se extinguirá mediante auto dictado por la jueza o juez competente, que no admitirá consulta ni recurso alguno. Si existe sentencia condenatoria, se entenderá como impuesta la pena y quedan cancelados todos los efectos de tal sentencia, inclusive los civiles, por lo cual solicito, señor presidente, poner en consideración el Pleno de la Asamblea Nacional como segundo punto del orden del día la resolución para encargar a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad elabore un informe en un plazo de 60 días del Pleno de la Asamblea Nacional sobre la situación jurídica, situación militar y disciplinaria de los oficiales de tropa de la Fuerza Terrestre, en tanto al servicio activo como al servicio pasivo, involucrados en el levantamiento popular cívico-militar del 21 de enero del 2000, que fueron beneficiarios de amnistía general otorgada el 31 de mayo de 2000, que han sido perjudicados con procesos y sanciones administrativas injustas, conculcando con sus derechos de ascenso y más beneficios de ley, a los que se borran dichas sanciones de sus libros de vida para no afectar su carrera militar y sean resarcidos sus derechos en que la ley les corresponde. Atentamente, ingeniero Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa, asambleísta nacional. Hasta ahí la lectura, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta Lucio Gutiérrez. Por favor, le pido recordar que son 3 minutos la intervención. Gracias. Gracias, señor presidente de la Asamblea, señores legisladores ecuatorianos. Un pueblo que ignora o que olvida sus errores del pasado está destinado a repetirlos. En 1999 se produjo uno de los atracos más grandes de la historia republicana. Un grupo de banqueros, con la anuencia del presidente de la República, nos robaron a los ecuatorianos más de 8.000 millones de dólares con el salvataje y el congelamiento bancarios. El efecto del congelamiento bancario fue devastador, el de una bomba atómica. El pueblo ecuatoriano
se quedó sin dinero y al día siguiente no podía comprar leche, pan ni comida para su familia. Muchos ecuatorianos que se jubilaron en esos días depositaron temporalmente el dinero en los bancos hasta buscar en qué invertir ese dinero. Y de pronto se quedaron sin el resultado, sin el trabajo de toda su vida. Otros ecuatorianos vendieron su casa, su vehículo, depositaron temporalmente en los bancos hasta buscar una mejor oportunidad de renovar su vehículo o mejorar su vivienda, e igualmente se quedaron sin vivienda, sin vehículo y con los sueños destrozados. Miles de empresas quebraron, decenas de miles de ecuatorianos tuvieron que emigrar al exterior en busca de trabajo que en el país se les negaba por efecto del atraco bancario. 58 personas se suicidaron por la impotencia de no poder retirar su dinero. Y el pueblo pedía a gritos que los militares les defendamos. En esa situación, la CONAIE y el pueblo ecuatoriano cercaron el Congreso de la República. Y mientras a nosotros nos ordenaban reprimir a ese pueblo. Pero la pregunta es cómo podíamos reprimir al pueblo si reclamaba por el dinero que le estaban robando, si el pueblo luchaba por una causa justa y ese pueblo estuvo junto a los soldados defendiendo el territorio nacional en 1995 en la guerra del Cenepa. Es así que un grupo de militares patriotas tomamos la mejor decisión de nuestra vida: arriesgar nuestra integridad, sacrificar nuestra carrera militar por defender la soberanía nacional que radica en el pueblo. Mientras nosotros protestábamos contra el gobierno para que descongele el dinero de los ecuatorianos, el mando militar se aprovechó de la situación, fue al Palacio de Carondelet, le quitaron el respaldo al presidente de la República y en ese momento se materializó el golpe de Estado. Luego nos iniciaron juicios penales a los militares que participamos en esa gesta heroica. El 31 de mayo, el Congreso de la República nos dio la amnistía a los militares, policías y civiles que participamos en esa gesta patriótica. Siendo presidente del Ecuador, mediante oficio. Asambleísta, le ruego ir culminando, por favor, que acuérdese que el cambio del orden del día son 3 minutos. Gracias. Dispuse que se borren los castigos a los militares patriotas. Y luego del golpe militar en contra de mi gobierno, incumplieron la amnistía militar, incumplieron la amnistía a los militares, les persiguieron, les arrestaron y castraron, señores legisladores y ecuatorianos, ese pensamiento libertario, ese pensamiento patriótico de la élite de las Fuerzas Armadas, porque todos eran subtenientes, tenientes, capitanes, alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, y mayores y tenientes coroneles, alumnos de la Academia de Guerra del Ejército. Y nuestras Fuerzas Armadas se quedaron sin la élite por esta persecución. Entonces, el día de hoy pido a ustedes, honorables legisladores, que nos apoyen para cambiar el orden del día con la finalidad de que la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad elabore un informe en un plazo de 60 días sobre el cumplimiento de este mandato constitucional de la amnistía. Muchísimas gracias por su apoyo, honorables legisladores. Cita prosecretaria, tome votación del cambio del orden del día presentado por el asambleísta Lucio Gutiérrez. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los técnicos asignados. Gracias.
Cierre el registro, tome votación. Con su venia, señor presidente, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Contamos con 126 asambleístas. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del orden del día presentado por el asambleísta Lucio Gutiérrez. Señores y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Cierre, por favor, la votación. Con su autorización, señor presidente, me permite, señor operador, presente resultados. Contamos con 67 votos afirmativos, 1 negativo, 0 blancos, abstenciones 58. La moción no ha sido aprobada.